a mí no me nace amar a otro, a mí no me nace amar el que no conozco, el que está sucio, el que me ha hecho daño, no me nace. Y es en nuestra humanidad, no nos van a hacer y mucho más cuando hemos atravesado o situaciones difíciles o de pronto no hemos recibido ese mismo amor, entonces nuestro corazón se va endureciendo y cuando el corazón se endurece, no queremos amar y no nos nace amar. A mí me tocó hacer todo un proceso de verdad donde yo le decía al Señor, entraba en oración y yo le decía, Señor, no me sale, dame de tu amor para darle a otros. Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero. Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de En Silencio Podcast. Hemos estado tocando unos temas bien interesantes desde adopción hasta identidad y dones y talentos, ¿cierto? Y a veces nos enfocamos bastante en esto, pero hoy queremos hablar de algo que de alguna manera envuelve todo, ¿cierto? Y es el amor. Y para eso yo quiero arrancar con una historia de nosotros, con algo que nos pasó. En este caso me pasó a mí algo que cuando recibimos nuestro primer bebé foster, nuestro primer bebé de acogida, yo creo que yo te conté esta historia, pero yo no sé si tú la tienes presente o a detalle. Y es que nuestro primer bebé llegó, la primera vez que hacíamos esto, nunca en la vida habíamos cuidado un bebé que no fuera nuestro y cuidado 100% bajo nuestro cuidado. Y una de las cosas que uno se pregunta es, y mucha gente me lo decía a mí, pero yo creo que uno mismo también se lo cuestiona cuando entra a estos procesos de acogida o cuando entra a un proceso de adopción y es, ¿será que yo sí voy a poder amar a un hijo que no nació de mí? ¿Será que cómo voy a tener yo esa relación y cómo lo voy a amar? Y cuando este primer bebé llegó, estuvo un tiempo con nosotros, hubo una noche en que yo lo estaba cargando, lo estaba durmiendo, y cuando yo lo estaba durmiendo, yo lo abracé y lo empecé a oler, como cuando uno huele a sus bebés, un bebé que nace de uno, y hay un olor particular en los bebés, y es como ese olor a bebé, pero también hay un olor particular en el bebé de uno. Uno dice, yo sé que es mi bebé, y cuando yo lo empecé a oler, yo lo sentí tan mío y sentí como ese amor tan grande de mamá hacia un bebé, hacia mi bebé, sabiendo que no era mi bebé, era temporal. Y cuando sentí eso, fue impresionante porque yo sentí como de alguna forma, si Dios me estuviera hablando y me dijera, es que así como tú lo estás amando a Él, yo amo a toda mi creación, yo los amo a todos ustedes por igual. Y hay algo, un detalle en esto, que pido disculpas desde ya si de pronto alguien se siente o lo ve como algo malo, pero algo en lo que yo siento que Dios me habló es que nuestro primer bebé de acogida era de otra raza. Y para mí esto tuvo un detalle y es porque aún él siendo de una raza distinta a la nuestra, color de piel diferente, un bebé que no era nuestro, muchos detalles, pero el amor que yo sentí por ese bebé, hoy puedo decir que fue el mismo amor que yo sentí por mis hijas biológicas cuando yo las tenía en mis brazos, las dormía y las olía, yo sentí un amor inmenso y para mí era mi bebé y era el Señor diciendo a todos los amo por igual, ese es el amor que yo tengo por ustedes y es el amor que ustedes deben tener por otros. No solamente si es tu hijo, sino en este caso por cualquiera, por sus hermanos, por la creación, por otros seres humanos. Y cuando yo sentí eso, yo decía, wow, ¿cómo sería yo una mamá foster si no tuviera amor y si no los amara? ¿Cómo podría yo cuidar un bebé de estos que se levanta en la noche, que llora muchas veces? Que ser papás, pues no es para nadie es un secreto, que es algo bien complejo, que es espectacular, pero es muy retador y hay momentos donde uno dice no puedo más. Si uno, digamos que ejerciera este rol sin el amor, ¿cómo lo ejercería uno sin el amor? Es uno de los dones y es una de las necesidades y yo creo que cuando somos padres de acogida, padres y en muchas cosas, se implementa el amor y todo cambia. Cambia la manera en la que vemos a estos niños. Porque antes, cuando no los amamos o no decidimos amarlos, vemos el problema. Pero cuando luego tomamos la decisión de amarlos, ya no vemos el problema, sino vemos al niño, lo amamos y luego, bueno, vienen los momentos difíciles o las situaciones, pero ese amor prevalece y para mí eso fue impactante porque desde el primer bebé yo pude sentirlo y luego lo empecé a sentir con los siguientes hasta ahora que tenemos a nuestro hijo que lo adoptamos y claramente yo lo amo, al igual que mis hijas, no hay diferencia, siento un amor inmenso por él, pero yo me di cuenta que ese factor de tener éxito de alguna manera en ser padre de acogida era decidir amar a estos niños. Algo que es, implementas el amor y todo cambia. Entonces a veces hablamos de nuestros dones, nuestra identidad, y yo creo que una pregunta que les reta hacer es, ¿y todo eso para qué? ¿Cierto? Entonces el don de ayudar, el don de, no sé, un tema como de espirituales, como el don de
profetizar, el don de lenguas o el don de animar o el don de diferentes dones que podemos tener o desarrollar o descubrir. Pero bien, la pregunta es, ¿para qué? ¿Es para mi propia influencia o mi propio oído? ¿Es para que otros me vean? ¿Es para qué es? Y en realidad yo diría que lo más importante es el amor. Lo más importante es cómo puedes usar esos dones. Si no tienes eso en los dones, ¿para qué? Porque al final lo que tú decías, y hay diferentes dones y lo que hablábamos, yo creo que si ustedes no han escuchado de pronto el episodio pasado, los invitamos a que lo escuchen y entendiendo lo que hablamos en el episodio pasado, es esos dones no son solamente para nosotros. En este caso del ejemplo que yo daba ahorita de padres de acogida, el amor no es hacia mí, es algo que yo doy hacia el otro. Y en este caso es si yo quiero que verdaderamente funcione ese rol de madre de acogida, tengo que decidir amar y tengo que poner a disposición ese don hacia los niños. Y fíjate que esto es un tema que a veces puede ser confuso porque uno diría, no, pues los dones es para ayudar a otros y eso es una verdad. Pero cuando el otro día que estaba leyendo, porque para mí, hay un capítulo de la Biblia que puede que sea religioso, puede que nunca has leído un capítulo de la Biblia, nunca en tu vida, puedes que no conozcas a Dios o que lo hayas conocido hace muchos años, pero para mí, de hecho, es en lo que más me va a hacer mis votos de matrimonio. Y hay un capítulo en la Biblia que es Primera de Corintios 13, y literalmente es el capítulo del amor. Entonces yo siempre lo había visto desde el contexto de qué es el amor, porque cuando nosotros nos casamos, antes de nosotros casarnos, yo entendí que el amor era una decisión y que el amor 10 veces más lo entendimos en siendo padres de acogida y adoptando, es que el amor es de una decisión y habla de que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor es sufrido, el amor no es celoso, no es fanfarrón, no quiere que se hagan las cosas a su manera. Una descripción del amor que uno dice, esto es contrario a lo que yo aprendí en las películas de Hollywood y que el amor es mariposas. Y creo que las mariposas son el efecto de la decisión que tomas, más bien. Y ojo, eso que el amor es sufrido, en eso yo creo que hay que profundizar, porque este versículo acerca del amor es demasiado profundo. Lo que dices tú, Mm. lo hemos ido experimentando en diferentes etapas de nuestra vida. Yo lo experimenté profundamente en siendo madre de acogida, no solamente entendiendo qué es el amor, sino dejando ir, cuando dejamos ir a nuestro primer hijo, pero también cuando dejé ir a mi primer perrito y es entender los dos lados de la moneda o las dos caras acerca del amor, porque cuando hay personas que tal vez escuchan esto, como el amor es sufrido, y dicen, no, pues no, nada que ver, el amor no puede ser sufrido, no tiene sentido, eso es lo que ustedes están diciendo no está bien, o no, entonces yo no quiero amar si voy a sufrir, pero no es un sufrimiento que es, no, entonces si amas te va a ir mal, sino cuando tú sufres por amor al otro, en un contexto sano, que yo sé que es muy difícil de entender, pero cuando tú lo vives, y experimentas lo que significa el amor en un contexto sano, entiendes que muchas veces se sufre por amor al otro, pero pensando en el bien del otro. Cuando se está en una relación tóxica, entonces yo sufro y me aguanto todo porque es por amor, eso está distorsionado y eso no es el amor. Pero sí, en un ejemplo, nuestro bebé Foster cuando se fue la primera vez, era por amor a él, estábamos haciendo todo lo que estábamos haciendo y a pesar de que nos iba a doler el momento en que él se fuera, era un amor sufrido porque él se iba a ir, pero lo hicimos por amor a él, pensando en su bien, porque era lo mejor en ese momento, que en vez de estar en un refugio, en un shelter, iba a estar con nosotros, íbamos a involucrar el corazón, pero esto era para sembrar una semillita de amor en su corazón y que luego diera fruto. Entonces hay que entender bien que ese es un amor sufrido, que vale la pena y que es por amor a otros, pero es un amor sano. No un amor tóxico, no un amor que se aguanta todo. Hay que entenderlo y no distorsionarlo. Es algo donde yo creo que hay que profundizar mucho y que no lo vayan de pronto a malinterpretar. Sí, no, de acuerdo. Y creo que parte de lo importante de esto es que cuando yo siempre había profundizado en esa parte, pero cuando como que volví a visitar esto, lo volví a visitar en otro contexto, porque estábamos como hablando de los dones y estábamos hablando de la identidad, entonces soy hecho nuevo y ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y Dios me da esta nueva identidad, imagen y semejanza de Él.
y me dio unos dones y talentos. Entonces, wow, me dio unos dones para alcanzar personas, para ayudar personas, para levantar personas, me dio dones para comunicar, me dio dones para enseñar, me dio dones para profetizar o lo que sea. Y regresé a este capítulo y lo que me impactó fue el contexto de cómo empieza, porque de pronto como que trae como un eje central el amor en todo, trae el amor como la esencia de todo. Y de hecho, cuando tú ves, cuando Jesús reduce como, o resume más bien toda la ley, la resume en dos cosas y en las dos cosas está el amor. Dice, toda la ley se resume en dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a otros como a ti mismo. Habla de tres cosas, amar a Dios, amar a otros, pero amarte a ti mismo. Entonces, en esa búsqueda de propósito, en esta búsqueda de estar en el silencio y acercarse a Dios para escuchar su voz y descubrir tu propósito, pues tiene que haber una esencia de amor en eso. Y cuando leí esto, yo dije, wow, aquí está. Y antes de hablar de lo que es el amor, que dice que es amor, es paciente, es bondadoso, todas estas cosas que acabamos de hablar, empieza diciendo, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena, es decir, solo hago ruido. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y yo dije, wow, pero espérate, aquí están hablando cosas que aparentemente son dar todo lo que tengo a los pobres. Si tuviera conocimiento y conociera los planes secretos de Dios, si descubriera propósitos, si hiciera todo esto, pero no amara, si no tuviera amor, o en otras versiones dice no amara a los demás, o no tengo, o si no tengo amor, sería un metal ruidoso y solo hago ruido. Y cuando leí eso, me acordé de una película. No sé si te acuerdas porque creo que es una de las películas que más ha tocado nuestro corazón y es el Sound of Hope, Mm. sonido de la esperanza. Cuando estas personas, esta pareja, toma la decisión de adoptar, de acoger, el Señor va a su iglesia y casi que dice, hay una batería atrás y hay instrumentos y en esencia él dice como, sí, aquí estamos y estamos buscando a Dios y estamos haciendo todo esto, pero estamos llamados a ayudar a los huérfanos, estamos llamados a hacer sus manos y sus pies. Si no estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? Y empieza a pegarle a la batería, solo ruido y ruido y ruido y ruido. Y me acordé de este versículo, como si no tenemos amor, entonces solo hacemos ruido. Entonces, esto se podría aplicar casi que a todos los dones que Dios nos da o nuestra identidad que nos da. Si esa identidad nueva que tenemos en Cristo no produce en nosotros, o más bien, si nosotros no usamos esa identidad para tener amor, dar amor y amar a los demás, solo estamos haciendo ruido. Y muchas veces uno ve comentarios como amo a tu Cristo, pero no a tus cristianos o cosas así. Y es porque buscamos esa identidad en Cristo, ahora lo que yo soy, y buscamos estos dones de predicar, de levantar a otros, de hablar de una manera, de comunicar, y se nos olvida amar o tratamos de como convertir a personas a la hora de que conozcan a Dios a mi manera, a la fuerza, y no los amamos, solo estamos haciendo ruido. Entonces, cuando yo escuché estos tres versículos, decía la esencia de los dones que Dios nos da, la esencia de la identidad que nos da, la esencia de lo que somos en Él, es amor Lo y que es amar pasa a es los que demás. el que no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros no amamos, no podemos decir que conocemos a Dios, porque ¿cómo digo yo que conozco a Dios, tengo intimidad con el Padre, conozco a Jesús, voy a Él, me lleno y salgo y no amo? Entonces, al final, Dios es amor y el Señor nos da de su amor para que amemos a otros. Muchas veces de nuestra humanidad no sale ese amor, pero realmente sin ese amor pues cualquier decisión, cualquier acto que vayamos a tener con otra persona, pues no va a salir pensando en la otra persona, sino pensando en nosotros. Porque si yo no amo a un bebé de acogida y lo voy a cuidar, pues lo voy a cuidar pensando en mí y no pensando en él. Si yo no amo a mi esposo y
estoy con él, simplemente voy a hacer las cosas pensando solo en mí. ¿Qué beneficio o qué beneficios me puede traer mi esposo? Pero cuando yo lo amo, yo pienso en él primero. Yo pienso en ti cuando estamos juntos es por amor a ti hago las cosas, igual con nuestros hijos. Por amor a nuestros hijos, porque los amo, pienso en ellos, en su beneficio. Por amor a mi familia. Es esa clave y ese centro es el amor. Y yo creo que una de las cosas que es más atacada es ese amor y es el corazón. La realidad es que el corazón, desde la infancia, pero en general, el corazón es atacado para que el corazón sea endurecido. Porque cuando el corazón está duro, el corazón no ama. Y cuando el corazón no ama, se aleja de Dios. Entonces, el Señor al final lo que necesita es que nuestro corazón vuelva a ese diseño original y nuestro corazón se vuelva un corazón de carne conforme al corazón de Dios y pueda empezar a amar como Dios quiere que amemos a otros. Porque si no tenemos eso, como dice esto, el versículo cuando comienza, al comienzo, y cuando lo explica, antes de decir que es el amor, es como ese ingrediente que tú le pones cuando estás cocinando, si tú no le pones sal, todo va a quedar insípido. Entonces tú pones el pollo, tú pones el arroz, todo lo que vaya adentro, pero si tú no le pones la sal, el sabor no lo va a dar las otras cosas, la sal lo va a dar la sal, y por eso la Biblia también habla que somos la sal del mundo. Yo creo que ese es un ingrediente que no solamente es como que hay el amor, sino va mucho más allá. Entonces, en realidad es cada don que tenemos es una oportunidad para amar. Y ahí cuando decía aquí, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrifico mi cuerpo, pero si no amara a los demás, no había logrado nada. A veces pensamos como el don de ayudar a otros y quizás lo relacionamos como económicamente. Ayuda a la persona. Pero la esencia del ayudar a la persona es poder amarlos. Es como cuando de pronto un papá simplemente le provee a un hijo dinero, pero en realidad lo que el papá tiene para dar es el amor a su hijo. Entonces, cada don que tenemos, sea aquí lo que llama es como hablar otros idiomas, tener un don de profecía y entendimiento, planes secretos de Dios, conocimiento, fe, inclusive, es con el fin de amar a otros. Y sabes que a mí, antes de conocer pues como al Señor, conocer a Dios y todo esto, a mí me costaba mucho amar. Me costaba y para mí fue un proceso bien grande en el que yo tuve que aprender y tuve que disponerme y tuve que orar mucho y pedirle a Dios que me diera amor por otros y que transformara mi corazón. Y yo creo que si alguien de pronto está escuchando este episodio y dice, no, pero ellos están hablando, es muy bonito, pero es que a mí no me nace. A mí no me nace amar a otro niño, a mí no me nace amar a otro, a mí no me nace amar el que no conozco, el que está sucio, el que me ha hecho daño, no me nace. Y es en nuestra humanidad, no nos van a hacer. Y mucho más cuando hemos atravesado o situaciones difíciles o nos han traicionado o hemos visto de pronto, no hemos recibido ese mismo amor. Entonces nuestro corazón, lo que decía yo ahorita, se va endureciendo y cuando el corazón se endurece, no queremos amar. Y no nos nace amar y no nos importa y nos volvemos apáticos y las emociones se congelan y nos sentimos y no nos importa. Y a mí me tocó hacer todo un proceso de verdad donde yo le decía al Señor, entraba en oración y yo le decía, Señor, no me sale. Dame de tu amor para darle a otros. Transforma mi corazón, que me duela el dolor de otros. Señor, dame un corazón de pastor, dame un corazón que ama, dame un corazón que siente, dame un corazón conforme a tu corazón. Y esa fue una oración tras oración tras oración. Y yo siento que Dios empezó a usar diferentes cosas para transformar mi corazón. Y yo creo que al que le cueste amar, porque pasa, no a todo el mundo se le da tan fácilmente, tiene que empezar a orar por eso porque el diseño de Dios no es ese, no es un corazón endurecido. Y si tú tienes un corazón endurecido, necesitas empezar a pedirle a Dios que tu corazón se vuelva un corazón conforme al corazón de Dios. Ahí es donde de pronto uno entiende el por qué el Señor siempre, digamos que Dios en la palabra siempre ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Uno, porque pues no puedes amar a nadie si estás solo, si estás aislado, ¿cierto? Y quizás eso fue el propósito, el fin de tener un cuerpo, congregar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en una iglesia sirviendo, en un lugar sirviendo, yo decía, ¿sabes que alguien puede que no tenga el conocimiento profundo de Dios, de la palabra de Dios, pero si tiene el entendimiento profundo de que Dios es amor y de que Jesús nos da esas dos leyes principales, que es como reglas principales, que es ama a Dios con todo tu corazón y ama a otros como a ti mismo. No hay nada más poderoso que uno dar y recibir ese amor que viene de Él. Y cuando yo estaba en esos espacios, yo decía, Señor, más que cualquier cosa, dame amor para dar. Y la verdad es que el amor que tenía que dar eran momentos donde estaba cansado, donde yo estaba preocupado, donde yo estaba cargado. Y ahí es donde uno entiende el por qué dice, el amor es paciente y bondadoso.
El amor no es ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera. No es tanto que es sufrido en ese sentido, sino que, que de alguna manera vas a tener que expresarlo aún en momentos donde no lo sientes. Y eso aplica totalmente en el matrimonio también. Entonces no es el sufrido de, sino vas a estar en posiciones donde tienes la oportunidad de amar, donde tu don te lleva a una oportunidad, donde tú puedes interactuar con alguien y el fin y la esencia principal es que esa persona sienta el amor de Dios. Y va a ser quizás en un momento donde quieres ir a tu casa, donde tienes sueño, donde quisieras em, ver un partido. O ahí es donde dice el amor no necesariamente quieras que se hagan las cosas a su manera. Pero yo ahí digo algo y es, yo creo que lo que tú dices es cierto. Muchas veces uno no lo va a sentir y va a tener que hacerlo por decisión a pesar de que esté cansado de. Sin embargo, yo sí pienso en que cuando uno le pide a Dios intensamente, profundamente, digamos que en mi caso, como me ha costado tanto, es una oración que hago constantemente, porque si no tengo esa oración no me sale nada. Pero cuando tú le pides a Dios, Él de verdad transforma tu corazón y nace un amor que uno dice, este amor no viene de mí. Y es algo muy bonito porque tú puedes vivir y experimentar una vida con otras personas a tu alrededor con el amor de Dios y tú dices, wow, esto es lo máximo, pero cuando llega la humanidad de uno y ese corazón se endurece nuevamente y es como dejas de sentir eso y dejas de amar, es horrible. Y una de las cosas, un ejemplo que me acordaba ahorita que hablábamos, fue la mamá de nuestro primer bebé de acogida precisamente, que cuando nosotros empezamos en todo esto no entendíamos nada, no sabíamos cómo funcionaba y uno puede, digamos que si uno decide tener relación con los padres biológicos de los niños de acogida que uno tiene, según el caso, todos los casos son distintos, como lo hemos explicado en otros episodios, pero ella particularmente, nosotros decidimos tener relación con ella y yo me acuerdo una vez, después de ya conocerla, hablar con ella, entender toda su historia, una vez que en una de las visitas la vimos, yo me acuerdo que yo sentí un amor tan profundo por ella, que yo, o sea, sentía tanto amor y tanta compasión por entender su historia detrás de, antes de que hubieran removido al bebé de su casa, que yo tenía era ganas de ir a abrazarla. O sea, yo la veía y yo decía, mejor dicho, quiero ir a abrazarla y siento un amor inmenso por ella. Yo no estaba viendo los errores que ella había cometido, sino el amor de Dios hacia ella. Y es pedirle a Dios que nos dé, Señor, ¿cómo puedo yo ver a otros como tú los ves? Que la manera de Dios vernos absolutamente a todos nosotros es un amor tan inmenso, obviamente es Dios, pero cuando le pedimos, dame de ese amor y que yo pueda ver al otro como tú lo ves, porque si yo lo veo con mis ojos, voy a ver lo que hay acá, no más. Ahí me surge algo bien interesante y es que muchas veces nosotros como que en nuestra oración pedimos fe, pedimos fuerza, pedimos, no sé, discernimiento, sabiduría, pero qué tan importante será decir, Señor, dame amor, porque será que de ahí brota el resto. Y cuando estaba leyendo lo que yo llamo el capítulo del amor, empieza a decir que la profecía, el conocimiento especial, todas estas cosas se volverán inútiles. O sea, en algún momento nuestros dones se van a volver inútiles porque de pronto cambian, de pronto hay una temporada, otra temporada, de pronto hay limitaciones, pero dice, pero el amor durará para siempre. Pero es Y que si tú ves eso que estás diciendo, si tú no, cuando tú amas, van a ser valentía, porque amas tanto que sale una valentía como con los hijos. No dice, yo no soy capaz de atravesar una cesárea de emergencia como me pasó a mí, de tantas cosas que uno vive con los hijos y es por amor a hasta el final. Así me duela, no me duela, pero el amor, del amor nace la valentía, del amor nace la fe, la espera de un hijo, tantos años que nosotros esperamos que llegara nuestro hijo a través de la adopción y es, había tanto amor que es, no importa lo que tengamos que esperar. Lo amamos y si el caso se va a demorar un año, 2 años, 3 años, es por amor a él, nace una fe de decir, Dios lo va a hacer. Aunque no lo veamos en este momento, el Señor lo va a hacer. Entonces yo siento que cuando se ama, te lleva a que lo demás nazca, porque si tú no amas, a veces uno dice, no, yo no soy valiente, no lo amo, no, yo no soy capaz de hacer eso. Pero cuando tú amas, o sea, uno de papá, yo pienso en uno de papá y de todos los roles de esposa, de dueña de mascota, como por amor yo voy hasta el final, porque lo amo como con yo. Otro ejemplo y es mi perro Melo, que cuando estuvo enfermo en el último tiempo antes de fallecer, el amor a mí me llevaba a cuidarlo y a decir, no importa si es hasta el final, no importa si no duermo, no importa si estoy cansada, no importa si es por amor a él, yo voy hasta el final. Entonces, el amor hace que nacen nuevas cosas en ti que seguramente no tenías. entonces se podría decir que
de ahí muchas de las cosas son añadidas. Y eso me lleva a pensar en cuando Dios nos dice, y cuando Jesús nos dice en la palabra, busquen el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Si tú miras el reino de Dios y la justicia, el eje central de eso es el amor. Es amar a Dios con todo tu corazón. Quiere decir que le entregas tu vida y tu forma de vivir para vivir como Él quiere, por amor, no por obligación. Y amas a otros como a ti mismo, es una acción de amor que produce la fe para incomodarte, para hacer, para ir. Entonces uno dice, wow, uno podría entender que el amor es la esencia y la oportunidad que tenemos, que nos abren, que es abierta esta oportunidad por medio de los dones, nuestra identidad, a los lugares donde estamos. Busquen amar de una manera que reflejas el reino de Dios y busca amar de una manera que las personas vean esa esencia de Dios, esa justicia de Dios, ese reino de Dios. Y eso te va a dar la valentía, la fe, la esperanza y todas las cosas que necesitas para caminar como él caminaría, para caminar en esa identidad, para caminar en los dones. Y tanto así que al final de este capítulo del amor dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de las tres es el amor. La mayor de las tres es el amor. ¿Será que el amor es el verdadero don? ¿Será que el amor es la verdadera esencia? Y de ahí fluye la fe, esperanza. Y de ahí los dones y nuestra identidad cobran sentido, porque al amar estamos reflejando su reino, su presencia, su identidad y su esencia. Y el amor todo lo soporta. En ese todo lo soporta, vuelvo y digo que no se puede confundir o distorsionar en que es como amo a mi pareja, entonces me aguanto todo, así me pegue, no es ese todo lo soporta, pero sí en los niños de acogida es todo lo soporta. Mucha gente nos dice, no, yo no sería capaz de ser madre de acogida porque cuando se vaya me va a doler, no es que yo no puedo. Y nosotros siempre respondemos, no, nosotros tampoco. En nuestras fuerzas no, en las fuerzas de Dios sí, pero es el amor todo lo soporta. Cuando amas a ese niño, aunque tú crees que no, todo lo soportas y soportas una despedida porque entiendes que es por amor al niño, no por ti. Y aquí más atrás dice, es que tiene tanto este versículo, no es egoísta, no es envidioso. Si hablamos y entendemos que el amor no es egoísta, yo amo a ese niño, entonces yo no soy egoísta, no pienso en mis emociones, en mis sentimientos, en qué voy a sentir yo cuando el niño se vaya, sino pienso en él, que por amor a él, que es lo mejor para él, y es vivir en un hogar, así sea de manera temporal, y que esa semillita de amor sea sembrada en su corazón y que luego sea una semilla que dé fruto más adelante, entendiendo que todo lo voy a soportar porque es por amor a. Pero si yo recibo un niño, no lo amo, no le pido a Dios que me dé su amor y simplemente lo hago por cumplir o uno, dos, tres lo cuido, pues no voy a aguantar nada de eso. Entonces yo creo que sí es el centro y el eje de cualquier relación, pero de lo que el Señor nos llama a ser como sus discípulos. Y creo que lo modeló, ¿no? Porque nos amó primero. De hecho, nos amó tanto, y aquí creo que hemos reflejado este capítulo del amor, porque nos amó tanto que envió a su único hijo, es decir, sufrió la pérdida de su único hijo, entendiendo lo que él tenía que vivir para que todo el que crea no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Y después uno lo ve reflejado en Dios hecho hombre, que dice que no consideró ser igual a Dios, esto lo hablamos en el capítulo pasado, como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre, ¿no? Se volvió siervo, se volvió casi que, sí, sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir hasta la cruz. Entonces ahí es donde uno ve reflejado que por amor entonces estamos dispuestos a caminar en fe, a caminar por momentos complejos, siempre con una esperanza, porque el amor es la esencia. Y eso nos permite a nosotros entender, wow, si Él nos amó de esa manera, entonces yo ya veo cómo lo puedo amar a Él de esa misma manera. No hay nada que yo pueda hacer para pagar eso, para merecerlo, pero, pero genera en mí un amor que en donde digo, quiero que mis dones, mi identidad, todo lo que tengo y todo lo que soy, sea para amarlo a Él y amar a otros. Y ahí estoy viviendo lo que es como su mensaje, su buena noticia, de alguna manera. Si quizás no entendíamos el amor de esa manera y no entendíamos quizás el porqué de nuestros dones, el porqué de buscar nuestro propósito, el porqué de escuchar la voz de Dios y descubrir nuestra identidad y nuestros dones, pues es para encontrar el verdadero don, que es el amor, es encontrar la verdadera esencia
que es amar, y es así donde reflejamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo insisto en que si no tienen ese amor, se lo pidan a Dios, porque dices tú ahorita, para reflejar a Jesús, y cuando no tenemos ese amor y ese corazón, de alguna manera de carne que ha sido ablandado, que ha sido amasado y que es un corazón que de verdad le duele el dolor de otros, entonces es muy difícil reflejar a Jesús. Es muy difícil que tú salgas a la calle, es muy difícil que con tu propia familia tú reflejes ese amor cuando tu corazón todavía está duro. Entonces, si están escuchando, yo insisto, y yo creo que es como el Espíritu Santo insistiendo en, piensen en este momento en esa persona o esas personas que les cuesta amar y empiecen a pedirle a Dios, empiecen a pedirle al Señor por dame un nuevo corazón y dame amor por esa persona, que yo la vea como tú la ves, que yo la ame como tú la amas. Y es un ejercicio a diario, a diario, a diario, todo el tiempo, Señor, dame de tu amor porque no puedo en mis fuerzas, no puedo. Quítame este corazón de piedra y dame un corazón de carne, un corazón que se duela por el dolor de otros, porque cuando ese corazón empieza a transformarse, de verdad que es una cosa impresionante. Yo he tenido momentos donde esa oración de Señor, que me duela el dolor de otros, hay momentos donde uno experimenta situaciones o personas, cualquier cosa, y es en el corazón de uno, llega uno a poder experimentar el dolor de otro y le duele a uno físicamente. Y es como, Señor, o sea, qué dolor, pero eso te lleva a tener compasión, te lleva a poder acercarte al otro, no de una manera como, ay, pues sí, le dolió, pero pues no es mi problema, sino a poder estar ese unos a otros que el Señor nos llama a tener. Entonces, yo creo que sí podemos aprender mucho, saber muchas cosas, tener muchos dones, decir, no, pero es que yo tengo el don de profecía, pero es que yo tengo el don de enseñar, y todo esto es válido y es parte de, pero yo comenzaría por pedirle al Señor que transforme mi corazón, que me dé ese amor, porque si no tengo ese amor, voy a estar reflejando una religión y no voy a estar reflejando a Jesús. Y quizás ese primer amor que tenemos que pedir o que sea revelado es ese amor hacia Él. Porque a veces lo que hablamos creo que en los episodios pasados es que quizás pensamos que tenemos que hacer y hacer y hacer, pero en realidad Él nos pide es amar, empezando por Él. Que todo lo que hagamos y que todo lo que seamos sea, como lo dice Jesús, ama a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu mente. No dice sirve a Dios con todo, no, ámalo con todo tu corazón, porque de ahí va a fluir fe, de ahí va a fluir el querer hacer cosas para Él, porque lo amas tanto. Y eso te va a llevar a lo siguiente, quizás al primero que tienes que amar es a ti mismo con el amor que entiendes que tienes de Él, recíproco, de alguna manera. Y es que, ¿sabes qué? Yo pensando en eso, muchas veces cuando uno arranca en este camino de conocer a Dios, y tal vez empieza a asistir a una iglesia, a leer la palabra y uno viene de una vida totalmente alejada y uno dice, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero sacarle una sonrisa a Dios. Uno puede cometer un error que fue el que yo cometí y es empezar a hacer las cosas por obligación. Y es empezar a cumplir, empezar a hacer por obligación, porque me toca y porque eso le va a sacar una sonrisa a Dios. Y eso muchas veces viene del concepto de la figura de papá, muchas veces el papá terrenal, esa figura distorsionada donde yo hago, y si yo hago, entonces saco una sonrisa en la cara de mi papá. Entonces, si yo hago, soy buena niña, si yo hago, pero si no estoy haciendo, entonces tal vez no me amas a un amor merecido y no un amor inmerecido. Entonces, cuando uno entra a conocer a Dios, uno empieza a aplicar lo mismo y en mi caso, y muchas veces también por el tema de la religión, entra uno y dice "Es que esto lo tengo que hacer". Pero lo que uno no comprende, y a mí me costó y me tomó años comprender y entender, cuando uno ama verdaderamente a Dios, lo que decías tú ahorita, empezar a amarlo primero a Él, ámalo, búscalo, Señor, dame de tu amor para ti, quiero amarte, quiero conocerte, y cuando la relación se empiece a volver íntima, por amor a, yo voy a servir. Por amor a, es tanto, es que yo lo amo tanto cuando vamos a otra persona, es que yo lo amo tanto que quiero servirle el desayuno, es que yo lo amo tanto que quiero comprarle un regalo, es que yo lo amo tanto que quiero llevar a mis hijos al parque, es que yo lo amo tanto que quiero darle la muñeca que quiere, es que cómo no, no, pero es que no tienes que hacerlo. No, pero es que no importa si no tengo que hacerlo. Yo lo amo tanto que yo quiero verle una sonrisa, yo me quiero esforzar, yo quiero cocinar, yo quiero. Entonces es por amor a que sale. Y es lo mismo con Dios, es por amor a, lo amo tanto que como no voy a hacer lo que me está pidiendo. Hay una parte, una frase que también está en la Biblia donde el Señor nos dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Y esto es cuando hicimos como un currículo, una clase que era como de sanidad y eso. Era increíble como una frase
podía significar dos cosas totalmente distintas. Esa misma frase, si me amas, cumple mis mandamientos. Dependiendo del corazón, cómo está y cómo está tu corazón con él, si tú te acercas a él como con la obligación porque si no hay castigo, o si te acercas a él como el padre, como, wow, tú hiciste eso por mí, wow, tú me amas de esa manera, yo te amo con todo mi corazón. Entonces, esa misma frase puede producir dos cosas, como si tú me amas, cumple mis mandamientos. Pero esa misma frase puede decir, entonces puedes cumplir mis mandamientos. Es como lo que tú decías, es como yo te amo tanto que es como yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Te amo tanto que quiero hacer lo que a ti te agrada. Como versus como, uy, no, es que si yo te voy a amar, entonces tengo que cumplir tengo que cumplir estos mandamientos para poder amarte. Es la misma frase, pero es desde posiciones distintas de entender el amor que Él tiene a nosotros y poder amar de esa misma manera. Y creo que eso se conecta con nuestra identidad como hijos de Dios, entender que Exactamente. somos hijos. Si nosotros entendemos y nos sentimos hijos y amamos a Dios, Dios Padre, como hijos, es por amor a ti. También vemos la relación de Él hacia nosotros. Como soy su hija, Él me ama, es por amor a Él, es por amor a mí. Y aunque hay muchas cosas que Dios no tiene que hacer por nosotros, Dios las hace por amor a nosotros. Dios es un Dios de detalle, es un Dios que cumple los anhelos de nuestro corazón, es un Dios de amor, pero todo esto va en entender esa posición. Cuando no nos sentimos hijos, cuando nos sentimos siervos solamente, entendemos, sí, Dios Padre, pero es el Dios que está pidiendo, que castiga, que si no lo haces por obligación, te toca. Entonces ahí hay una relación donde realmente está un poco distorsionada. Entonces yo creo que también es eso, pedirle a Dios y las personas que nos escuchan, si tal vez se han sentido así, es Señor, permíteme amarte, que yo pueda amarte y disfrutar de nuestra relación, que esto no sea por obligación, que esto no sea porque mis papás me dijeron, que esto no sea porque voy a una iglesia y porque he cometido muchos errores y me quiero sentir mejor, que esto sea porque te conozco en intimidad y te amo tanto que cómo no voy a hacerlo. Nosotros, porque hacemos este podcast, porque le hablamos a otros y porque en este momento estamos haciendo esto, nadie nos está obligando. Es porque lo amamos tanto y ha hecho tantas cosas en nuestra vida y lo hemos visto de una manera tan real y personal que queremos que otros conozcan de ese amor, porque no se trata de qué toca, qué no toca para ser bueno, para ser malo en la vida, para ir al cielo, para no ir al cielo, nada, nada que ver. Es, es que lo amo tanto, me ama tanto y tengo una relación tan íntima que cómo no voy a presentarle esto a otros para que otros puedan conocer de ese amor tan puro que solo viene de Dios. Sí, entonces busquemos nuestros dones, nuestros talentos, descubrámoslos, pero entendamos que si esos dones y talentos no es simplemente la oportunidad para amar, solo vamos a hacer ruido. Entonces, yo creo que es tan importante y parte de la razón o el propósito de este podcast es que también podamos acompañarlos a escuchar la voz de Dios, a descubrir ese propósito y esa esencia y todas estas cosas que hablamos. Y por eso pueden ir a la página, a enelsilencio.com. Ahí hay una zona que es de recursos donde van a ver este podcast, el link de este podcast, pero también van a ver retos de fe, donde los retamos a escuchar la voz de Dios, a descubrir tu propósito, a confrontar ese dolor que a veces distorsiona esa capacidad de amar. Ahí todos esos recursos los tenemos para ustedes, queremos acompañarlos y también decirles que este podcast lo hacemos con tanto amor, obviamente para el Señor y para todos los que quieren escuchar su voz y descubrir su propósito. Pero la verdad es que también no lo podemos hacer sin ustedes, ¿cierto? Este podcast ha sido algo que el Señor puso en nuestros corazones y siento decir que si estos recursos y esto que hemos hecho para ustedes ha sido de bendición, que el Señor los ha bendecido con esto, los invitamos a, bueno, obviamente que nos sigan, que se suscriban y también que puedan apoyarnos. Ahí en la descripción, en la página, ven algunos links de donación. Esto no es con ánimo de lucro, es con ánimo de poder seguir trayendo estos recursos que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Así que los que puedan apoyar, si quieren convertirse en sembrador, esas personas que nos permiten seguir desarrollando, seguir caminando con ustedes, seguir llevando a las personas al Señor, a ese silencio donde podemos ver que su voz es más real, hagan clic ahí abajo donde dice conviértete en sembrador, donde dice donar. Este apoyo es una bendición tan grande y nos permite seguir haciendo lo que hacemos. Que esto ha sido un episodio más. Vamos a estar
viniendo con ustedes con mucho más contenido, mucho más recursos. Si esto lo quieren usar a solas en sus casas, si esto lo quieren compartir con otros o si quieren reunirse en sus casas para compartir todos estos temas que estamos haciendo ahí, pueden hacerlo con este recurso. También mirar en la página web cómo poder involucrarse más en este movimiento que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así Así que que nos vemos en el próximo episodio.